Pues el gobierno de la Ciudad de México anunció la condonación de adeudos en diversos servicios e impuestos, medida que beneficia pues a una gran parte de los capitalinos. Pero, ¿qué adeudos son los que abarca este programa? Pues para darnos una explicación detallada de todo esto, el día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí a Roberto Carlos Fernández González, él es tesorero de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y bienvenido a 21 Noticias, Roberto. Nos da mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Oye, son grandes noticias para el bolsillo de muchos capitalinos. Cuéntanos, ¿cómo surge este interés por parte de la Secretaría de Finanzas, por parte, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de México para condonar, para perdonar ciertos impuestos o ciertos pagos que tenemos, pues de repente pendientes porque pues no nos alcanza? Pues mira, la idea es tratar de apoyar a la economía familiar y también, por supuesto, también a la economía de las empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, porque sabemos que con el paso del tiempo, por muchos motivos, diversas razones, la gente o las empresas no han podido cumplir de manera, digamos, en el momento exacto en que deben cumplir con sus obligaciones fiscales con la ciudad. De tal manera que una de las formas que se pretende de apoyar el bolsillo de las familias, pero también de contribuir a la detonación de la economía de la ciudad, pues es este programa, ¿no? En el cual estamos condonando adeudos anteriores a 2013, completamente. El adeudo más todas sus actualizaciones, todos sus recargos, sí y solo sí, digamos. La condición para poder condonar completamente esos adeudos es que los adeudos de 2014 a 2019 sean cubiertos. Es decir, yo me tengo que poner al corriente. Si tengo algunos atrasos del año 2014 a la fecha, eso sí, me tengo que poner al corriente para poder pues tener este beneficio que bien comentas de que me perdonen, me borren, me hagan borrón y cuenta nueva del 2013 para atrás. Así es. Pero este periodo de 2014 a 2019 también tiene una condonación parcial porque lo único que se tiene que pagar es el impuesto más su actualización. Se perdonan los recargos, se perdonan las multas y los gastos de ejecución. De tal manera que es un programa primero muy amplio, es un programa que creemos que puede beneficiar de manera muy interesante a todas las familias y están participando varios, bueno, de hecho todos los impuestos locales, ¿no? El impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el impuesto sobre nómina, la tenencia, el impuesto sobre rifas, sorteos, el impuesto sobre hospedaje, los derechos de agua, los derechos de descarga de drenaje y las multas fiscales. Pues son es un listado amplio de impuestos o de servicios que, bueno, pues a través de este programa que ofrece el gobierno capitalino, bueno, se van a poder estar condonando o perdonando. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, válido pues esta condonación de impuestos o de atrasos? Yo llego con ustedes para pagar y ahí, ¿qué hago? Ni siquiera es necesario ir a una de las oficinas de la Eso está buenísimo. tesorería. Tienen que entrar a la página de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, que es www.finanzas.cdmx.gov.mx. Ahí, en el área de pagos, seleccionan el impuesto sobre el cual se quiera obtener la condonación, se eligen los periodos sobre los que se desea pagar, de 2014 a 2019. Puede pagarse todo este periodo 2014-2019 de una sola exhibición o en diferentes exhibiciones. O sea, no es necesario pagarlo de un solo golpe. ¿A meses entonces? Se puede inclusive pagar a meses, pero se pueden hacer varios pagos. Mientras de aquí al 31 de julio, que es la fecha en la que estará vigente el programa, mientras de aquí a esa fecha se liquide todo el adeudo de 2014 a 2019, se podrá obtener la condonación automática del 2013 hacia atrás. Entonces, es decir, pues yo ya tengo listos mis documentos, voy a ingresar al portal en donde, por supuesto, ahí tienen toda la información actualizada y ahí mismo el sistema solito me dice tienes que pagar tanto. Entonces, para nosotros los capitalinos y para muchas familias, también para las amas de casa, pues esto es un servicio muy accesible y muy sencillo, precisamente para que todos nos pongamos al día, Roberto. Esa es la idea. La petición, el llamado es a que la ciudadanía se ponga al corriente con estas contribuciones en este periodo y puedan obtener este beneficio. La verdad es un programa prácticamente inédito
no se había hecho con estos alcances aquí en la Ciudad de México. Sí. Y creemos que puede ser muy exitoso y que por supuesto puede ser de gran beneficio para muchas personas. Claro está, creo que eso es lo principal y eso es lo que nos mueve muchísimo a los capitalinos, el precisamente ponernos al corriente, porque sabemos que también nos van a otorgar un gran beneficio, precisamente para nuestros bolsillos, para la economía de las familias. Así es. Roberto, te agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas compartido pues esta información muy importante y muy relevante. Al contrario, gracias por permitirnos dar a conocer esta información. Gracias, de verdad, muchísimo éxito